¿Alguna vez te has preguntado si hay alguien que no puede ser salvado? Parece una idea impactante, ¿no? Pero, ¿y si te dijera que la Biblia menciona 7 tipos de personas que pueden estar más allá de la redención? En este video vamos a explorar estas categorías y ver si realmente son tan inescapables como parecen. Prepárate para un viaje que desafíe tus creencias y te haga reflexionar profundamente. Lo descubriremos juntos. La arrogancia es a menudo vista como uno de los pecados más graves en la Biblia. Las personas arrogantes tienden a ponerse por encima de los demás, ignorando la humildad y la compasión. Creen que son autosuficientes, superiores y que no necesitan a nadie, ni siquiera a Dios. Esta actitud puede ser extremadamente peligrosa para el alma. La Biblia enseña que el orgullo precede a la caída, una verdad que se ilustra repetidamente en las Escrituras. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, en su arrogancia, declaró que él había construido Babilonia por su propio poder y para el honor de su majestad. Dios lo humilló haciéndole vivir como un animal hasta que reconociera el poder divino. Este relato destaca cómo la arrogancia puede llevar a la ruina y a la necesidad de una humillación dolorosa para traer a la persona de vuelta a la realidad. La gente arrogante tiene dificultades para arrepentirse verdaderamente de sus pecados porque no pueden ver sus propios defectos. Están tan convencidas de su propia justicia que no reconocen la necesidad de perdón y redención. Esto crea una barrera inmensa entre ellas y Dios, que valora la humildad y el reconocimiento de la propia necesidad de gracia. Además, la arrogancia aleja a las personas, creando una vida de aislamiento y falta de relaciones significativas. A nadie le gusta estar cerca de alguien que siempre se cree mejor que los demás. Esto puede llevar a una soledad espiritual, donde la persona arrogante no solo se aleja de Dios, sino también de una comunidad de apoyo y amor. La arrogancia también puede conducir a una vida de constante comparación y competencia. Estas personas siempre están tratando de demostrar que son mejores, más inteligentes, más capaces. Esto no solo agota emocionalmente, sino que también desvía el foco del verdadero propósito de la vida cristiana, que es amar a Dios y al prójimo. En lugar de centrarse en cómo pueden servir y ayudar a otros, los arrogantes siempre están preocupados por su propia imagen y estado. Esta obsesión con el propio ego puede convertirse en un ídolo, sustituyendo a Dios en el corazón de la persona. Por lo tanto, la arrogancia no es solo un pecado, es una prisión que mantiene a la persona alejada de la verdadera libertad y alegría que viene de una vida centrada en Dios y en servir a los demás. La solución a la arrogancia es la humildad, un reconocimiento sincero de que sin Dios no somos nada. Es una invitación a la gracia, a la transformación del corazón y a la vida en comunidad. Reconocer la propia pequeñez ante la inmensidad de Dios es el primer paso hacia la redención. Solo a través de este reconocimiento, una persona arrogante puede comenzar a abrirse a la salvación y a la verdadera vida que Dios ofrece. Los hipócritas son aquellos que profesan una fe o un conjunto de valores, pero viven de manera inconsistente con esas creencias. En la Biblia, Jesús frecuentemente confrontaba a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo por su hipocresía. Los acusó de enseñar un alto nivel moral, pero no vivir de acuerdo con estos principios en sus propias vidas. La hipocresía socava la credibilidad espiritual y moral de una persona. Crea una brecha entre la apariencia externa y la verdadera condición del corazón. Los hipócritas pueden ser extremadamente perjudiciales para la comunidad de fe, ya que su duplicidad debilita la moralidad y la integridad colectiva. Además, la hipocresía no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Conoce los pensamientos e intenciones del corazón humano y no se deja engañar por una fachada exterior. Esto significa que los hipócritas no solo engañan a los demás, sino que también se equivocan en su verdadera posición espiritual. La hipocresía también puede afectar la propia salvación. Jesús advirtió que no todo aquel que dice «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Esto significa
que profesar fe sin una verdadera transformación de vida no es suficiente para garantizar la salvación. La verdadera fe se manifiesta en acciones y en un compromiso sincero con los valores del reino de Dios. Para los hipócritas, el desafío está en confrontar su propia duplicidad y buscar una vida de autenticidad e integridad. Esto requiere humildad para reconocer los propios defectos y un sincero arrepentimiento que lleve a un cambio de corazón y comportamiento. La buena noticia es que Jesús ofrece perdón y restauración a todos los que se arrepienten verdaderamente, independientemente de su pasado de hipocresía. Él invita a los hipócritas a abandonar su máscara y seguir la verdad de manera genuina. Esto no solo restaura la comunión con Dios, sino que también fortalece la comunidad de fe en torno a un testimonio auténtico y transformado. Los incrédulos son aquellos que no tienen fe en Dios o en su plan de salvación a través de Jesucristo. La falta de fe es vista como un obstáculo significativo para la salvación en las Escrituras. En Hebreos 11:6 se dice que, sin fe, es imposible agradar a Dios, destacando la importancia central de la fe en la relación con Él. Para los incrédulos, la ausencia de fe a menudo resulta en una vida guiada solo por sus propios intereses y perspectivas limitadas. Pueden ser escépticos sobre la existencia de Dios, la divinidad de Jesucristo o la necesidad de arrepentimiento y perdón de pecados. Esta falta de fe puede surgir de diversas fuentes, como experiencias personales negativas, influencias culturales o simplemente una negativa a considerar la posibilidad de una realidad espiritual. Sin embargo, las Escrituras enseñan que la fe es esencial no solo para la salvación, sino también para una vida de plenitud y propósito. Jesús frecuentemente enfatizaba la importancia de la fe en sus enseñanzas y milagros, observando que la fe puede mover montañas y abrir caminos para la intervención divina en la vida humana. Para los incrédulos, la invitación es a considerar las evidencias del amor de Dios y de la verdad de su palabra. Esto puede implicar una investigación sincera de las Escrituras, una apertura al testimonio de otros creyentes y una reflexión sobre las experiencias personales que pueden apuntar hacia la existencia y la bondad de Dios. La buena noticia es que Dios no renuncia a aquellos que no creen. Él continúa ofreciendo oportunidades para que ellos encuentren fe y relación con Él. Sin embargo, la decisión de aceptar o rechazar esta oferta es personal y tiene consecuencias eternas. La Biblia anima a los incrédulos a buscar a Dios mientras Él puede ser encontrado y a considerar seriamente el mensaje del Evangelio como una fuente de esperanza y transformación espiritual. Los blasfemos son aquellos que insultan o deshonran el nombre de Dios, especialmente de forma consciente y deliberada. En la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo es destacada como un pecado grave e imperdonable. Jesús advirtió que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12:31. La blasfemia puede manifestarse de varias maneras, desde palabras directas de profanación hasta burlas e insultos contra el carácter de Dios o de su Espíritu Santo. Revela una actitud de desprecio y rebelión contra la autoridad divina y la santidad de Dios. La seriedad de la blasfemia reside en la naturaleza de la relación entre la criatura y el Creador. Dios es visto como santo y digno de reverencia absoluta en todas las cosas. Aquellos que eligen blasfemar contra Él están desafiando su soberanía y ignorando su justicia. Para los blasfemos, el peligro está en la dureza del corazón que conduce a un rechazo consciente y persistente de Dios. Ellos pueden volverse insensibles a la voz del Espíritu Santo, haciéndose incapaces de reconocer la necesidad de arrepentimiento y perdón. Esta condición espiritual puede llevar a una separación eterna de Dios y de las bendiciones de la comunión con Él. Sin embargo, es importante notar que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se refiere simplemente a un solo acto de pecado, sino a un estado continuo de resistencia y rechazo de la obra del Espíritu Santo en la convicción del pecado
y en la invitación al arrepentimiento. Es un endurecimiento persistente del corazón que impide a la persona recibir la gracia salvadora de Dios. La esperanza para los blasfemos está en la misericordia y paciencia de Dios, que continúa ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento y el cambio de corazón. Sin embargo, la decisión de arrepentirse y buscar restauración es una elección personal que requiere humildad y una disposición a reconocer la propia necesidad de perdón. El mensaje del Evangelio es que, incluso en los casos más extremos de rebelión, siempre hay esperanza en Cristo para aquellos que verdaderamente se vuelven hacia Él en arrepentimiento y fe. Los apóstatas son aquellos que abandonan la fe o las enseñanzas religiosas que antes profesaban. En la Biblia, la apostasía es vista como una grave traición espiritual, especialmente cuando ocurre después de una experiencia de conocimiento y aceptación de la verdad de Dios. Para los apóstatas, su decisión de abandonar la fe puede estar motivada por una variedad de razones, incluyendo decepciones personales, influencias culturales o simplemente un rechazo consciente de los principios y enseñanzas religiosos. La Biblia advierte severamente contra la apostasía, describiéndola como un retorno al estado anterior de ignorancia espiritual y una negación de la verdad que fue conocida y aceptada. En el libro de Hebreos, por ejemplo, se menciona que aquellos que han sido iluminados han probado el don celestial y se han hecho partícipes del Espíritu Santo, pero luego han caído, no pueden ser renovados nuevamente para arrepentimiento. Hebreos 6:4-6. Para los apóstatas, la dificultad está en reconocer y enfrentar las consecuencias espirituales de su decisión de renunciar a la fe. Pueden experimentar un sentido de pérdida espiritual y una sensación de separación de Dios y la comunidad de fe. La apostasía también puede conducir a una vida de confusión espiritual e incertidumbre sobre cuestiones de propósito y significado en la vida. Sin embargo, es importante notar que Dios continúa extendiendo su gracia y misericordia a los apóstatas, invitándolos a volver a su amor y a la verdad de la fe. La decisión de abandonar la apostasía requiere humildad, arrepentimiento genuino y un deseo sincero de restaurar la relación con Dios. El mensaje del Evangelio es de esperanza y perdón, incluso para aquellos que se han desviado del camino. Dios siempre está listo para recibir a aquellos que recurren a Él en arrepentimiento y fe. Él ofrece la promesa de perdón y restauración espiritual, renovando la fe y la comunión con Él. La decisión de volver a la fe requiere coraje y una disposición de abandonar el orgullo y reconocer la necesidad de perdón y dirección divina en la vida. Los fríos e indiferentes son aquellos que demuestran una falta de fervor espiritual y un desinterés general en su fe o relación con Dios. En la Biblia, Jesús frecuentemente confrontaba la complacencia espiritual, advirtiendo contra la tibieza que puede surgir cuando la fe no es nutrida activamente. Él dice: «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Quién hubiera salido frío o caliente? Porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Apocalipsis 3:15-16. Para los fríos e indiferentes, la falta de fervor espiritual puede conducir a una vida de mediocridad espiritual y falta de participación activa en la comunidad de fe. Pueden participar en rituales y prácticas religiosas sin una verdadera pasión o compromiso con la fe. Esto puede resultar en una fe superficial y vulnerable a la apatía espiritual y las tentaciones mundanas. La indiferencia espiritual también puede manifestarse en la falta de preocupación por cuestiones de justicia social, compasión por los necesitados y búsqueda de una vida de santidad e integridad. Los fríos e indiferentes pueden estar más preocupados por sus propios intereses y consuelo que por los valores del reino de Dios y el bienestar espiritual de los demás. Sin embargo, Jesús ofrece una advertencia y una esperanza para los fríos e indiferentes. Él invita a una transformación espiritual y un retorno al fervor y a la pasión inicial por la fe. Esto requiere una sincera autoevaluación y un deseo de renovar el compromiso con Dios y con los principios del Evangelio.
El mensaje del Evangelio es que Dios desea que todos sus hijos vivan una vida de plenitud espiritual y compromiso activo con Él. Él ofrece perdón y restauración a aquellos que se arrepienten de la indiferencia espiritual y buscan una renovación de fervor y pasión por la fe. La invitación es para que los fríos e indiferentes abandonen la complacencia espiritual y se comprometan en una vida de devoción y servicio al Señor y a los demás, reflejando el amor y la gracia de Dios en sus vidas. Para concluir este video, reflexionamos sobre los desafíos espirituales enfrentados por los fríos e indiferentes. Que todos podamos evaluar sinceramente nuestra fe, abandonar cualquier complacencia y buscar una relación más profunda con Dios. Si este contenido fue útil para usted, asegúrese de dejar su like, suscribirse al canal para más videos como este y compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación. Continuemos este viaje juntos, buscando crecer en nuestra fe y en el conocimiento del amor de Dios. Gracias por ver y hasta el próximo video.